Bueno, buenos días. Les voy a contar la experiencia de la División A en respecto a la pandemia COVID-19. Sabemos que para marzo, fines de marzo de 2020, principio de abril, se decretó la emergencia sanitaria debido a la llegada de casos de esta enfermedad, la cual nos representaba una gran incógnita. ¿Qué iba a pasar? Un virus nuevo, una serie de situaciones que hoy las contamos como una película, como un desarrollo, pero que nos hicieron vivir momentos críticos, difíciles, pero que fueron superadores. Como primera etapa, la División B de Clínica Médica se estableció como división cohorte de internación de pacientes COVID-19 y se estableció además en cirugía una sala de sospechosos. Ese circuito comenzó entre el mes de marzo, abril y parte de mayo, con el aumento del número de casos y justamente que se llenaron las plazas de las camas de esa división, se nos encomendó a la División A iniciarnos como piso COVID-19. Les voy a contar nuestra experiencia. Fueron 5 meses, del 19 de mayo al 19 de octubre, y procedimos a realizar una organización que durante los primeros días del mes de mayo comenzó con la adecuación de ambas salas, donde se habilitaron 15 camas en salas de varones y 10 en salas de mujeres, fijándose como prioridad la protección de todo el personal, y se estableció un área de transición de ingreso a las salas, en particular en salas de mujeres, que por las características de las mismas se puso a establecer un sistema de cortinas, y en ese lugar se efectuaba la extracción y colocación segura de los equipos de protección personal, los cuales fueron muy importantes y se exigió su provisión en tiempo y forma, y a su vez el mismo plantel de la División A agregó equipamiento adicional de protección, como ser unos mamelucos que se compraron a tal fin y que fueron efectivos en la protección de los mismos. La supervisión y coordinación diaria de las actividades estuvo a cargo del jefe de división, la coordinación de la actividad asistencial y docente por parte del jefe de sala de mujeres, y desde el punto de vista asistencial se organizaron 3 grupos de trabajos rotativos a modo de burbuja, compuestos por el jefe de unidad de sala de hombres, el doctor Nicolás Bonini, los médicos de planta, residentes de la especialidad de clínica y residentes provistos por las especialidades clínicas que ya estaban en año superior. Eso permitió armar 3 grupos de trabajo, 3 equipos de 7 médicos, y los cuales se estableció de a 1 por día. La división de tareas en este grupo estuvo fundamentalmente enfocada en el desarrollo de normas de diagnóstico y tratamiento, normatización del alta y del seguimiento. Se consensuó con los demás jefes de división el desarrollo de una historia clínica preimpresa de 4 hojas específica para COVID, la cual fue muy ágil y de fácil implementación. Además, se adoptó una planilla a través del sistema Google Drive para llevado de las historias clínicas en forma electrónica, y en las que además se pudo cargar todo el sistema estadístico para ir el conocimiento de la evolución de esta enfermedad. A cargo de lo mismo estuvo la doctora Florencia Maciotra y la doctora Carolina Delgado. Se implementó un grupo de WhatsApp para la División A en forma de método de comunicación rápido e inmediato. A su vez se designó a la doctora Sabrina Romero Caimi como médica de interrelación con los distintos servicios que interactuaban con las salas de la división. Se asignó tareas para la comunicación telefónica, para el seguimiento de pacientes y además para el informe a los familiares, con el objetivo de minimizar el ingreso de personas terceras y evitar los contactos justamente por las características de difusión que tiene esta enfermedad. A su vez, el servicio de enfermería desarrolló y se organizó con adecuación de las áreas y distribución de las zonas de trabajo. Vamos a la
situación estadística, epidemiológica y las características de la población y el trabajo asistencial. Ingresaron 410 pacientes en ese periodo de 5 meses, 151 mujeres, 257 varones y 3 pacientes trans, teniendo en cuenta que hay una desproporción en cantidad de camas de hombres versus mujeres. Para destacar, el pico de ingresos ocurrió durante los meses de junio, 101 pacientes, y julio, 104, que coincidió con el advenimiento de los picos en los barrios vulnerables, 31 y 11-14. Luego hubo un decrecimiento, 81 pacientes en agosto, 71 en septiembre y 32 en octubre. La mediana de internación fueron 7.28 días. La edad media de nuestros pacientes, 52 años. El 70% de las pacientes de la población tenía comorbilidades, a veces superpuestas. Entre ellas, hipertensión arterial en el 30%, obesidad en un 30% y diabetes en un 22%. Otras comorbilidades a destacar fueron el asma bronquial, el EPOC, el tabaquismo, enfermedades neurológicas, HIV, embarazo puerperio inmediato y hasta enfermedades oncohematológicas. La evolución de los pacientes: 25% se presentó con fiebre. Se constataron neumonía en 315 pacientes, o sea, el 76%. Y los hallazgos tomográficos más comunes fueron infiltrados en vidrios medilados, periféricos y basales, patrón tipo crazy paving y consolidaciones. El 44% de los pacientes requirieron oxigenoterapia, 34% con cánula nasal o Venturi y 10% con máscara reservorio. 16% de los pacientes presentaron evolución desfavorable, 44 fueron derivados a terapia intensiva y tuvimos 12 óbitos, que aproximadamente representó el 2,93% de los ingresos, pero la característica es que la mayoría fueron pacientes mayores de 80 años con enfermedades crónicas preexistentes. Los otros egresos que tuvo las salas, fueron pases al servicio de dermatología 80, ya que se implementó a través del departamento, el servicio de dermatología como estadio de pacientes no complejos que no pudieran aislarse o que necesitaron unos días antes de darse el alta. 17 pacientes pasaron a otros servicios, dimos 244 altas directas a domicilio y 14 pacientes fueron derivados a hoteles, aquellos que no podían cumplir con el periodo de aislamiento requerido. Otro ítem importante para nosotros fue la estandarización del tratamiento, y para los cuales les voy a comentar que se estableció un plan de tratamiento para pacientes internados como modalidad para todos, que luego se adecuó. En todos los casos que se requirió, se proveyó de oxigenoterapia, ya que las salas cuentan con oxígeno central, a través de cánula nasal, máscara Venturi o máscara reservorio. Otro de los elementos terapéuticos importantes para nosotros fue la pronación, indicada a aquellos pacientes que tenían una desaturación mayor a 0,28 y con un beneficio muy importante esta medida de búsqueda y redistribución de zonas ventiladas pero no perfundidas, y fue muy efectiva como paso previo a medidas más agresivas. Otro aspecto del tratamiento que motivó una discusión con el servicio de infectología y otros servicios y nuestros propios pares es la indicación de antibióticos. En todos los casos se estableció un plan de tratamiento con ceftriaxona 1 gramo día y claritromicina 1 gramo día en aquellos pacientes que tenían diagnóstico de neumonía para 7 días de tratamiento. La alternativa a este tratamiento es el pase a vía oral con levofloxacina, aquellos que habían tenido una rápida buena evolución. Hay que aclarar que de todas formas, y a pesar de la colocación de los antibióticos, solamente hemos tenido un hemocultivo positivo a una Candida albicans, un hongo que se dio en un paciente oncológico. No hubo hemocultivos positivos para bacterias. Otro aspecto del tratamiento fue la profilaxis con enoxaparina de inicio entre 40 a 60 miligramos día, de acuerdo al peso del paciente, y no observamos complicaciones tromboembólicas como están descritas en las distintas series de la literatura. Otro aspecto del tratamiento de entrada, porque coincidió con el inicio de nuestra actividad y el reporte del informe Recovery
Clinical Trial, que fue el uso de la dexametasona en dosis de 8 miligramos día, que la dábamos endovenoso o vía oral en caso de que el paciente estuviera con buena evolución, en forma también de completar 7 días. Y además le dimos omeprazol como forma de protección de los pacientes. Un aspecto a considerar es que prácticamente no hubo infecciones asociadas al cuidado de la salud. Solo se registraron 8 casos, de los cuales 6 fueron infecciones urinarias a gérmenes en pacientes que estaban sondados y tenían una serie de patologías crónicas. Una sola diarrea clostridial y una sola fungemia. O sea, 1,95% de infecciones asociadas al cuidado de salud. Quiere decir que el tipo de pacientes y aquellas medidas que se tomaron de protección bajaron notablemente esa incidencia que en nuestro hospital y en nuestra sala supera el 20% y son un verdadero dolor de cabeza. Esto es el resumen de la actividad asistencial, pero además quisimos darle un formato que tenga también otras 2 patas, como son la actividad académica docente y la investigación. Para la actividad docente se estableció un día semanal, los días miércoles, como la realización de clases o ateneos a través de plataforma virtual, Zoom o Google Drive. En esos ateneos, dirigidos por médicos de planta y presentados por residentes, se trataron todos los temas relacionados con el COVID. Además, invitamos a especialistas como saber servicio de neumonología, servicio de infectología, de inmunocomprometidos, hipertensión, diabetes. Hemos contado con la intervención de múltiples servicios, los cuales la verdad fue muy enriquecedora porque hubo una dinámica, como les dije al principio, del desconocimiento, de tratar de formar criterio, y la verdad que en ese sentido pudimos complementar esa tarea. La tercera pata fue la investigación, a través del doctor Marcelo Lozo, la participación en 2 trials importantes. Uno fue el Plasmar, que incluyó 6 pacientes, protocolo que se acaba de publicar en el New England, en el cual colaboramos junto con la división B y que fue una experiencia muy enriquecedora. Lo mismo que participar en el protocolo sobre la edad con el uso del Remdesivir o el interferón alfa, donde se incluyeron 13 pacientes y pudimos hacer en tiempo real investigación clínica seria y participar de trials internacionales. Además, junto con el servicio de imágenes, con el doctor Pérez Espinosa y el doctor Nicolás Bonini, se desarrolló un score tomográfico para poder establecer la gravedad de los pacientes, y el mismo se publicó en una revista española también de imágenes. Otros trabajos en curso son los trabajos estadísticos sobre el estudio epidemiológico de la población COVID y el seguimiento de los pacientes luego de la alta internación. Estos trabajos están en desarrollo. Como conclusión, es importante la organización y trabajo asistencial en equipo. Tener como prioridad la protección de todo el plantel profesional. Y es importante también la interrelación de todas las áreas involucradas en la atención de los pacientes COVID-19, departamento de urgencia, terapia intensiva, infectología, sospechosos, neumonología, UFU, dermatología. Eso es muy importante. También se dio prioridad a la docencia y a la investigación a través de ateneos, clases y los protocolos que mencionamos. COVID-19 hacia adelante. Hay que utilizar esta experiencia como base de la organización hospitalaria y transmitirla. Es necesario tener un plan establecido por fases en el cual los servicios tengan de antemano su función en futuras situaciones similares. Al mismo tiempo, tener en cuenta que estamos trabajando con médicos residentes, los cuales estamos formando, y esa tarea del servicio de clínica médica que reciben los médicos recién ingresados se sigue y se siguió haciendo durante todo este periodo de la pandemia, con el objetivo de formarlos en el criterio o sentido común médico y en las destrezas habilidades para hacerlos muy buenos médicos.